Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Loreto Cox. Ella es cientista política, doctora en ciencias políticas de MIT y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Con ella vamos a hablar de las tendencias políticas para este año 2025 y también de la reforma al sistema político. Y luego conversaremos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Crecimiento, pensiones, economía y muchos temas que marcarán la agenda económica de este año. Parte entonces, Influyentes. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a hablar de la proyección económica para este año 2025, por supuesto, del crecimiento, de pensiones, pero quiero partir con su evaluación del año que pasó, porque ha habido una mirada más o menos sombría del desempeño económico del año 2024. ¿Qué nota le pone usted a la economía chilena y qué nota se pone usted como ministro de Hacienda? No, yo no me voy a poner nota a mí mismo porque habría demasiado conflicto de interés. Pero yo diría la economía, el 2024, recuperó un camino de crecimiento. Después de años de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de mucho desequilibrio a nivel macroeconómico. Y en el 2024 bajó la inflación en el curso del año y el crecimiento se fue instalando como tendencia, por supuesto no a la tasa que todos quisiéramos. Claro, eso le iba a decir, porque un crecimiento en torno al 2 es un crecimiento que es discreto, por decirlo, y a la vez una inflación de 4,5 es alta, o sea, está dentro del rango de lo esperado, pero igual es una inflación que está lejos de la meta de un 3%. Está lejos, pero de ese 4,5, un punto entero se explica por el alza de tarifa eléctrica. Por lo tanto, si uno calcula un IPC sin tarifa eléctrica, le va a dar 3,5, que va a estar bastante cerca del 3% de meta del Banco Central. Y en cuanto al crecimiento, no es en torno al 2%, es por sobre el 2%. Sí, bueno, pero... Pero es que lo menciono porque el año pasado, a esta misma altura, cuando se hacían las proyecciones para el 2024, el mercado tenía 1,8. Y se veía como ilusorio que creciéramos por sobre el 2%. Y afortunadamente eso se ha podido. Sí. Y bueno, como pasa, ¿cierto?, en muchas cosas en la vida y en la historia, uno tiene que tener un punto de partida si es que quiere ir progresando y mejorando en el futuro. ¿Y qué nota le pone a la economía chilena entonces? O sea, yo creo que la economía chilena tiene una nota azul por el hecho de haber dejado atrás todo lo que fue la volatilidad y los desequilibrios de estos años, que no eran fáciles de resolver. Para otros países, o sea, pensemos todos los esfuerzos que se están y todos los ajustes que están haciendo en Argentina, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? El lograr haber bajado la inflación, en nuestro caso, por supuesto, los márgenes son mucho más reducidos, pero el haber logrado bajar la inflación desde 14% hasta este 3,5% sin las tarifas eléctricas es un cambio importante, porque al mismo tiempo eso significa que el resto de la economía puede funcionar con más... Ahora, un azul, ministro, va en un rango alto, entre 4 y 7, o sea que, digamos, es distinto sacarse un 4 que sacarse un 7. El presidente Frey, el expresidente Frey, en ICARE esta semana fue muy crítico, le puso una nota mala, aunque no dijo cuál era, pero dijo que el crecimiento de Chile, no solo sino, digamos, el tendencial de la última década, era mediocre, y que este desempeño económico era realmente muy mediocre, que era lo que le preguntaban cuando él salía de Chile. ¿Está de acuerdo con la palabra mediocre para describir a nuestra economía? Yo diría que eso es un crecimiento modesto, que está por debajo de lo que necesitamos como país, pero el acelerar ese crecimiento no es una cuestión de pura y simple voluntad, deseo, la meta que uno se ponga. Hay que trabajar para que eso ocurra. Tiene que haber un esfuerzo conjunto del sector público, del sector privado, los distintos sectores políticos, de los actores sociales. Sí, porque de hecho el presidente Frey decía, bueno, en mi gobierno se crecía a tasas altísimas, 5, 6, 7%, no había que hacer reforma tributaria, había plata.
comparando con un gobierno, bueno, gobiernos de la Concertación que usted conoce muy bien, trabajó en esos gobiernos, ¿no? ¿Le duele esa comparación, esa crítica? Porque también fue bien crítico de este gobierno, dijo que no habían grandes proyectos que mostrar, que dónde estaba, digamos, esa obra, en fin. Sí, bueno, me tocó trabajar en el Ministerio de Hacienda en la época del presidente Frey, incluso me tocó presentar un presupuesto, el presupuesto del año 97, yo era en esa época subdirector de presupuestos, pero a José Pablo Orellano lo nombraron ministro de Educación, así que tuve que asumir interinamente como ministro de Hacienda, como director de presupuesto y llevar un presupuesto al Congreso. Los márgenes que había de crecimiento, por supuesto, que eran mucho mayores de crecimiento de los ingresos, porque la economía crecía más rápido. Igual había dificultades, desafíos, no fue nada, ninguna de esas cosas fue coser y cantar. Pero eran tiempos distintos, eran tiempos distintos donde la economía se apoyaba en cosas que hoy día desgraciadamente ya no están presentes. O sea, en los años 90 el mundo estaba en plena época de globalización y nosotros éramos una economía abierta que aprovechó mucho todo ese proceso. Hoy día, desgraciadamente, la globalización ha retrocedido, tenemos conflictos comerciales en el mundo y el comercio mundial lleva más de una década estancado. Pero, ministro, entendiéndolo, entonces, ¿usted cree que no hay, o sea, con la realidad de hoy, que la enfrentan por lo demás todos los países, estas tendencias medias desglobalizadoras, proteccionistas, etcétera, no hay posibilidad, digamos, de plantearse un crecimiento como en este encuentro de ICARE planteaban, volver a crecer a un 4, un 5%, ¿está fuera de esa posibilidad? O sea, se puede crecer más, como comentaba hace un momento, pero hay que hacerlo sobre la base de lo que es la economía de hoy, el entorno en que hoy día vivimos, no en el que vivíamos en los 90. ¿Siente que el análisis del presidente Frey todavía está pegado en eso? O sea, yo creo que el presidente Frey se siente orgulloso de lo que fue su periodo, creo que tiene razón para estarlo, pero cierto, hoy día tenemos la obligación de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que hoy día tenemos. O sea, por ejemplo, así como en aquella época la globalización nos benefició, hoy día tenemos la oportunidad de beneficiarnos de todo lo que es el cambio de la economía mundial hacia una economía más responsable ecológicamente, orientada a la reducción de emisiones de carbono, porque nosotros producimos cosas en las cuales tenemos ventajas comparativas. Entonces, hay muchos países que para reducir sus emisiones, cumplir los compromisos del Acuerdo de París, etcétera, tienen que hacer grandes sacrificios. Nosotros estamos en una especial situación porque podemos aprovechar todo ese cambio a nivel global en nuestro favor. Exactamente. Ministro, respecto a la evaluación de su gestión, que usted no se quiere poner nota, pero hay también voces muy críticas por errores de cálculo de la DIPRES, por ejemplo, que no se explican que a una persona como usted le pueda pasar. El último fue con los ingresos calculados por repatriación de capitales, que se suman a otros cálculos que no han estado bien. Más allá de que usted dice esto se va a compensar con otros ingresos, está la duda, ¿no?, de por qué esto está pasando. Y además se lo pregunto porque usted dijo que Javiera Martínez, la actual DIPRES, un cargo que usted conoce bien porque fue DIPRES, era la mejor que había habido en la historia reciente de Chile. Mire, proyectar ingresos fiscales no es fácil porque uno tiene que hacerlo a plazo relativamente largo. Hay algunas cosas que son más fáciles de proyectar porque dependen de variables macroeconómicas. Por ejemplo, la recaudación del IVA, ¿cierto? Depende mucho del gasto, del consumo. Pero, por ejemplo, medidas como esta, la del reconocimiento activo en el exterior, no es algo que se aplique sobre una transacción que está ocurriendo, es algo que hace el contribuyente voluntariamente, que decide si acogerse o no acogerse a un régimen especial. Y lo que pasó en este caso, con las 3 medidas excepcionales que se adoptaron el año pasado, es que en un caso hubo menor 15% atracción, más. Sí, y en otro hubo un 150% más. Pero y usted en no el le globo, preocupa eso. es que mire, ¿para dónde voy? Si usted se va al detalle de los ingresos fiscales, yo le puedo asegurar que usted revisa toda la historia para atrás y si se va impuesto por impuesto va a encontrar muchas diferencias respecto a lo que se proyectaba un año antes o un año y medio antes. Pero si ve los agregados va a encontrar bastante más similitudes. Mire, es como
Si a un meteorólogo usted le pregunta cuál va a ser la temperatura el 10 de junio del 2025, ¿ya? Entonces el meteorólogo, bueno, le en dará fin, le dará una sí. cifra aproximada, pero ¿a dónde voy? Seguro que va a ser algo distinto. Y eso no lo va a catalogar a usted de un error. Pero si usted le pregunta cuánto va a ser el promedio de temperatura durante todo el mes de junio del 2025, seguro que va a estar bastante cerca. Pero la DIPRES también ha tenido otros errores que se van sumando, por ejemplo, en operación renta, cálculos, digamos, de ingresos por el litio. Pero, a ver, a ver, si yo o Javiera Martínez tuviéramos la capacidad de anticipar el precio del litio en el mercado internacional, un mercado que además tiene características muy distintas del precio del cobre, yo le puedo asegurar que yo estaría en otra cosa, estaría de trader ganando un montón de plata. Apuntarle el precio de un commodity es de las cosas más difíciles que existen. Pero, ministro, entonces catalogar esa diferencia, sí, como un error, ya, ¿no le parece que es exigir algo que es imposible. Ya, pero no le parece que un error. El problema es que cuando uno estima mal los ingresos, después puede quedar, digamos, corto y puede necesitar hacer otros ajustes, que es lo que va a tener que hacer usted ahora, ¿no? Porque la meta fiscal se ve comprometida. O sea, ya se hicieron los ajustes. Y va a tener que dar explicaciones y ver qué es lo que corresponde, claro, ¿cierto? Uno cumple una función pública. Ya, pero ¿a usted le parece que DIPRES está haciéndolo bien y sigue siendo Javiera Martínez la mejor? O sea, a ver, creo que hoy en día, para poder proyectar ingresos fiscales, uno tiene que tratar de aprovechar más tecnología, desarrollar más metodológicamente las cosas que hace. Cuando yo era director de presupuesto, en aquel entonces los ingresos fiscales se calculaban con reglas de 3, ¿ah? Comparando con el año anterior, un promedio de varios años, eran cosas muy aproximadas. ¿Ya? Hoy día existe, ¿cierto?, entre la calidad de los datos, las metodologías con las que se puede trabajar, es posible desarrollar algo bastante más sofisticado que eso. ¿Y no cree que esos errores, aunque usted no los dice errores, pero se han visto como errores en cálculo, sumado a otros errores o desprolijidades del gobierno, ¿no? ¿No van minando la confianza, ministro? La confianza que es necesaria para hacer acuerdos justamente, para aumentar el crecimiento, para planear proyectos, en fin. Mire, como señalaba usted hace un momento, ¿cierto? Si uno tiene una diferencia en lo que proyecta en materia de ingreso y tiene una meta fiscal y quiere cumplir con esa meta fiscal, siendo esa su principal responsabilidad, tiene que estar preparado para hacer ajustes que corrijan, ¿cierto?, esa desviación que se va produciendo del lado de los ingresos. Y eso es lo que se ha estado haciendo en este periodo. O sea, en el 2024 se hicieron recortes por más de $1.000 millones en el presupuesto. ¿Ah? Si usted por ahí a lo mejor ha visto algunas veces intervenciones del exministro Larraín, que dice, no, en mi época hicimos un recorte de $500 millones. Sí, fue, en fin, una vez. ¿Ah? Aquí se hizo un recorte del doble, un ajuste del doble de esa cifra, y para preparar el presupuesto del 2025, si uno suma todo lo que se redujo para generar espacio fiscal, eso suma alrededor de $1.600 millones. Ministro, ¿le preocupa el nivel de endeudamiento que tiene Chile hoy? Digo, yo sé que han hecho un esfuerzo de disminuir ese endeudamiento, entendemos que por la pandemia, por el estallido, pero el nivel en el que estamos hoy día, ¿es preocupante para usted? O sea, yo diría que lo más preocupante es la tendencia que venía trayendo el endeudamiento, el periodo durante el cual se había ido acumulando deuda, porque estamos hablando de cerca de 14 años de crecimiento de la deuda. Por lo tanto, lo importante era en este periodo frenar esa dinámica. Y eso ha estado efectivamente ocurriendo. Ahora para reducir la deuda por debajo de las cifras en torno a las cuales va a terminar el final de este periodo, se requiere esfuerzos adicionales de consolidación fiscal. Esos esfuerzos, por supuesto, son más fáciles si es que la economía crece más rápido, en fin, las otras cosas de las cuales hemos estado conversando. Pero lo que tenemos que tener claro, y a propósito de la comparación que hacía el expresidente Frey, tenemos que tener claro que hoy día vivimos en un mundo que es distinto del de los años 90, sí, también en materia fiscal. En los años 90 uno resolvía las presiones fiscales sobre la base de las cosas que aumentaban más que lo que aumentaban otras.
hoy en día no todo puede aumentar. Sí. Hay Ahora, cosas sí, que tienen que restringirse. ministro, pero sí es verdad que otros países en este mismo mundo avanzan más rápido, los permisos son más rápidos, está la comparación con Brasil, está el mismo ejemplo que dio el expresidente Frey de un data center en Estados Unidos que se hizo en 120 días entre pedir el permiso y armarlo, versus en Chile, ¿no? Puso un guepardo como esa velocidad de hacer las cosas y una tortuga que era la velocidad chilena de 8 años o más. Con todo, usted dice, claro, estamos haciendo el proyecto de permisología, permiso, pero ¿cuándo va a empezar a verse el fruto de eso? Porque desde el lado de los empresarios, lo sabe usted que habla todo el tiempo con ellos y los gremios, no es suficientemente rápido desmontar o rearmar o crear un diseño nuevo que permita rápidamente buscar avanzar y no tener esta cantidad de años con un proyecto parado o con incertidumbre. Bueno, pero es que hay que hacerlo, pues. O sea, hay que racionalizar los procesos de otorgamiento de permiso, porque ¿cuál es la alternativa? Tenemos dos alternativas. Una, dejamos las cosas como están y nos seguimos quejando y lamentando de lo que ocurre. Pero Sebastián Lemos decía, hay que partir de cero, como ya. O la otra alternativa es decir, bueno, abandonamos nuestros estándares ambientales, no, por supuesto abandonamos nuestros estándares urbanos, sanitarios, etcétera. Y yo creo que eso es algo que me parece a mí que el país no quisiera ver. Ese ejemplo en Estados Unidos, un país que tiene estándares sanitarios y ambientales, no era, digamos, un país desregulado en esa materia. Sí, no, pero, o sea, pero mire, fíjese que en Estados Unidos, a raíz de una ley que se aprobó hace algún tiempo atrás, una ley bipartisana para promover la infraestructura, se formó exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es una agenda de racionalización de permisos. Estados Unidos ha estado en eso durante varios años. Este fenómeno de frondosidad... De permisología. Aquí le llamamos de permisología. Es un fenómeno que se ha ido produciendo en distintos países. Y la diferencia está entre los países que se deciden hacer algo al respecto y los que no lo hacen. Ahora, ministro, desde nosotros el punto estamos de vista, entrando, estamos en el primer grupo, afortunadamente, ahora. Desde las señales, el caso Dominga, ¿no?, que se conoció el rechazo del comité subrogante de ministros, por segunda vez se rechaza. Más allá de lo que se piense del proyecto en sí, el hecho de que un proyecto esté 11 años con estos ires y venires y un loop que no termina nunca, ahora se abren otros jardines de procesos jurídicos, legales, y todavía no se sabe. O sea, ¿qué dice eso de la institucionalidad chilena cuando no logra decir sí o no a un proyecto y está con esto que es ad eternum? O sea, yo no creo que Dominga como un proyecto en particular vaya a ser lo que define, ¿cierto?, cómo se resuelven los temas ambientales en Chile. En fin, no... Pero es un caso importante, ministro. Es un caso importante y también hay otros en los cuales los proyectos han ido resolviendo sus problemas y se materializan. ¿Pero cómo califica Este es un proyecto que arrastra dificultades de varios años. Las dificultades con Dominga abarcan a 3 gobiernos. Por eso, que habla de Chile, le digo, como señal de certeza para los inversionistas, de plazos, de consistencia en la normativa. Yo creo que habla más de las características del proyecto que de una cuestión, que lo que podríamos caracterizar como una generalización de lo que ocurre con los permisos ambientales en Chile. Porque así como está el caso Dominga, tenemos que en el 2024 tuvimos un récord de ingresos de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, un récord histórico. Pero también habla de la institucionalidad si, por ejemplo, hoy se dice que los ministros subrogantes cometieron desacato a lo que el Tribunal Ambiental había decidido, ¿no? O sea, aquí tenemos poderes del Estado. Eso tiene que resolverse en esas instancias legales, jurisdiccionales, que no son exactamente mi especialidad. Bueno, pero no es una buena señal en todo caso, Dominga, para buscar inversionismo. O sea, yo he dicho en otras oportunidades que el que fracase un proyecto de inversión no es algo que uno debería celebrar. Ministro, vamos a pensiones. Usted dijo hace como un mes, o creo, que estábamos más cerca que nunca, y de ahí la verdad es que la negociación empezó a ir como en picada, en problemas. ¿Fue una buena idea haber dicho eso o atrajo, digamos, la mala suerte sobre el proyecto que ahora está en un momento muy complejo? O sea, yo no creo en la suerte en estas cosas, pues esto depende mucho más. Pero se dijo que usted lo decía de alguna manera como apurarla, poner un cierto tipo de presión en los negociadores de la oposición.
O sea, yo creo que más bien lo que yo traté de hacer es dar una señal a la ciudadanía, porque, o sea, esto no es simplemente una cuestión política que está en la oposición, el gobierno. O sea, aquí tenemos millones de adultos mayores que están esperando que finalmente se logre avanzar en esta materia. Millones de trabajadores, de cotizantes del sistema de pensiones que tienen incertidumbre sobre sus pensiones futuras, todos los cuales están, o la gran mayoría de los cuales, están agotados de ver al mundo político dándose vuelta y vuelta en torno a la reforma previsional por más de una década. Cuando usted dijo esa frase, ¿estamos hoy día igual de cerca o estamos más lejos? Ahora estamos más cerca. Ahora más cerca todavía. Bueno, el lunes se van a conocer las indicaciones del gobierno, ¿no? Y por lo tanto la próxima semana es completamente clave en este proceso. Veo que usted todavía mantiene el optimismo de que se va a lograr llegar a acuerdo. En ese sentido, ¿cómo recibe usted las críticas amigas, digamos, por ejemplo, de Aprobodignidad, del Partido Comunista, parte del Frente Amplio, que han puesto como líneas rojas elementos que sabemos que la derecha que está hoy día yendo a este acuerdo, que es Chile Vamos, no va a aceptar muy probablemente? Claro, mire, o sea, a ver, primero digo que estamos más cerca porque justamente la decisión de esta semana fue fijar el lunes al mediodía como plazo para ingresar indicaciones. Y no es una indicación aquí y allá, es el paquete completo de indicaciones de la reforma previsional. O sea, es ahí donde se va a materializar los acuerdos políticos que se hayan terminado de generar. Ahora, respecto de las críticas, mire, desgraciadamente lo que ocurre con la reforma previsional es que es un conjunto bien complejo con muchas partes relacionadas entre sí. Pero muchas personas se focalizan, o muchos actores se focalizan en una dimensión. Por ejemplo, el 6%. Por ejemplo, la separación de la industria. Por ejemplo, la separación de la industria. Pero uno tiene que ser capaz de mirar el conjunto, de ver el conjunto para tener una visión de lo que realmente esto va a significar. Pero por otro lado, si tiene acuerdo en 10 temas, pero en estos dos que son clave no hay, ¿cómo se sigue adelante, no? La derecha en ese sentido ha sido claro que no va a ir un peso a reparto. Por ejemplo, cuando el diputado de la UDI y presidente de la UDI, Guillermo Remis, dijo 0,5 reparto, quedó, digamos, fue un escándalo. Y dijo, no, nada a reparto, el bono tabla sí, pero hay que ver el mecanismo. Y después bueno, ¿y cómo se suben las pensiones actuales si el 6% entero va a las cuentas? Claro, aquí hay un núcleo de esta reforma que es, por un lado, beneficios para los actuales pensionados y los futuros pensionados, y por otro lado, mecanismos de financiamiento que incluyen la cotización de los empleadores, que incluyen seguro social, que incluyen este mecanismo de aporte con rendimiento, con rentabilidad garantizada. Ese es un conjunto, es algo que hay que mirar en conjunto. Eso es más que el 6%. Entonces, eso es lo que tenemos que tener capacidad para poder dimensionarlo, entenderlo bien. Me parece que el lunes vamos a poder finalmente tener esa visión de conjunto, y creo que cuando eso ocurra, muchos de los temores o desconfianzas que se van generando de quienes han mirado un poco más de lejos este proceso se van a disipar. Usted ve a Chile Vamos, los senadores que están negociando por Chile Vamos, el senador Galilea, Coloma, Cruzcoque, en la misma sintonía o cerca de la sintonía con lo que van a proponer ustedes, con lo que han planteado. O sea, en general, lo que hemos tenido desde que se firmó el protocolo para la tramitación de la reforma previsional, hemos tenido en general un proceso de diálogo que ha sido constructivo. Diálogo implica, entre otras cosas, que hay visiones distintas, pero hay personas o actores que están conversando entre sí. Y eso efectivamente ha estado ocurriendo. Han surgido muchos desafíos que ha habido que tratar de resolver. Todavía hay cosas que están pendientes, todavía no se puede. ¿La separación de la industria es para usted una línea roja, por ejemplo? Yo diría que, aquí siempre tenemos que mirar estas cosas, digamos, desde el comienzo de la reforma, del proyecto de reforma previsional, nosotros dijimos, mire, nosotros no tenemos líneas rojas, sino que tenemos metas, objetivos que queremos lograr. Pero la ministra Jara sí habló de líneas rojas. A ver, el tema de la industria
tiene que ver con los costos del sistema, tiene que ver con la eficiencia del sistema y la rentabilidad de las inversiones. ¿Ah? Para eso los temas de separación de la industria, de licitación, en fin, todos esos son instrumentos para lograr. Pueden haber otros instrumentos para lograr ese objetivo. Claro, si es que uno tiene que partir de los objetivos, porque si no se pierde con mucha facilidad. No, por eso, para entender, digamos, la separación de la industria o la licitación son instrumentos, no son líneas rojas en sí. Si hay otros instrumentos que logran el mismo objetivo y que generan consenso, usted estaría disponible. O sea, si nosotros somos capaces de lograr que mejoren sustancialmente las pensiones futuras, particularmente medidas como tasa de reemplazo en comparación con las remuneraciones, si logramos mejorar las actuales pensiones, si logramos hacer eso con una mayor eficiencia del sistema y una mayor rentabilidad, un mayor retorno de los esfuerzos que hacen los trabajadores, a los cuales ahora se suman los esfuerzos de la contribución de los empleadores, y logramos que eso sea sostenible en el tiempo, los medios a través de los cuales lo logramos es un tema de menor importancia respecto de lograr esos objetivos. Porque ahora, el Frente Amplio dijo, un diputado del Frente Amplio dijo otra cosa, jefe de bancada, de hecho, que era una línea roja y que el Frente Amplio no iba a apoyar algo así, si no había separación de la industria, por ejemplo. Nuevamente, cuando veamos el conjunto, vamos a poder tener una ¿Y usted confía más... tener los votos del oficialismo, todos los votos del oficialismo? Yo diría el oficialismo, bueno, esta misma semana tuvimos reuniones con la ministra Jara, con las bancadas de diputados, que estaban bien díscolos, con los senadores que están participando en las comisiones. ¿No? Claro, pero ahí, por ejemplo, lo que ocurre es que los diputados no están directamente involucrados en lo que ha sido el diálogo que está actualmente basado en el Senado. Entonces, muchas veces hay desconfianza respecto ¿Y no a lo que teme que cuando llegue a la país. Cámara, si logran hacer un acuerdo, digamos, allá ahí, que llegue a la Cámara y además en un año electoral termine no prosperando la reforma finalmente? Bueno, de partida tenemos que tratar de evitar que la reforma caiga dentro de todo el proceso electoral que va a empezar, no sé, pues será desde mediados del próximo año en adelante. Por eso que se fijaron estos plazos de despachar en enero desde el Senado y funcionalmente a eso se fijó este plazo para presentar indicaciones el lunes al mediodía. Así que todo lo que se ha estado haciendo es justamente para evitar entrar en esa dinámica que es muy compleja. Ahora, ¿es un riesgo entonces el ciclo ahora electoral? Le voy a decir que a mí me tocó la tramitación del presupuesto en plena elección municipal y regional, así que... Digo, ¿pero es un riesgo el ciclo electoral para la reforma de pensiones? O sea, yo creo que el riesgo aquí es que se siga eternizando la discusión de pensiones. Como ha dicho. Y que se siga frustrando, ¿cierto?, a la ciudadanía en algo en lo cual tiene toda la razón de esperar algo mejor del sistema político. Ahora, ¿cuánto ha afectado en esta negociación, ministro, por ejemplo, la frase que dijo el presidente Boric, diciendo que la derecha no ha cedido y que el gobierno ha cedido mucho? Se lo digo porque el senador Galilea dijo, bueno, esa frase como que descolocó, va creando un ambiente enrarecido. También se ha enrarecido, evidentemente, el ambiente dentro del Parlamento con la polémica por la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, ¿no? Se ha acusado de desprolijidad a la moneda, una vez más, con un caso que además ha terminado arrastrando o enlodando a la familia Allende, a la senadora Isabel Allende, a la ministra. ¿Cuánto de esto afecta, en este caso, la tramitación de un proyecto, ¿no?, en un año además tan complicado? O sea, mire, lo primero que tenemos que tener claro es que los proyectos no se hacen para satisfacer al gobierno o a la oposición, sino que son para beneficiar a la ciudadanía y al país. Entonces, cada vez que se plantea esta conexión o se hipotetiza respecto a esta conexión en relación a fenómenos, eventos coyunturales, uno tiene que hacerse la pregunta siguiente: ¿el que esto haya ocurrido justifica que se castigue a los pensionados, que se castigue a las mujeres, que se castigue a los niños que van a asistir a las cunas, qué sé yo, porque hay un conflicto político, hay un escándalo o hay una tensión en el Congreso? Yo creo que uno tiene que hacerse esa pregunta, y me parece que cuando nos hacemos esa pregunta tenemos que tener claro de que
¿cierto? Si tenemos proyectos que son para el país, tenemos que seguir trabajando en ellos. Un minuto, ministro, nos queda, pero un servidor público de tan larga data como usted, ¿cómo califica una desprolijidad como la que pasó con la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, en que no se conoce la Constitución, no se conoce algo tan básico como que no se pueden hacer negocios con el Estado siendo ministro y siendo parlamentario? Sí, bueno, es algo que se debería haber detectado antes, pero, en fin, lo importante es que se llegó a corregir, se alcanzó a corregir el rumbo y queda en esa categoría. Ministro Marcel, muchas gracias por esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.